Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo estos deliciosos cupcakes o muffin de chocolate y vainilla rellenos de cheesecake. Espero te guste, vean qué delicioso quedan, se los recomiendo. Así se ven por dentro. Y comenzamos con los ingredientes. Vamos a batir 4 huevos. Agregamos 200 gramos de azúcar. Y vamos a batir hasta que tenga un amarillo claro. Ya que llegamos a ese punto, vamos a agregar una taza de leche evaporada. Puedes agregar leche regular. Esto es opcional. Agregamos una taza de mantequilla derretida. Cernimos 2 tazas y media de harina. Esta es harina todo uso, 2 cucharadas de polvo para hornear y 1/4 de cucharadita de sal. Con la batidora apagada vamos a mezclar un poco, luego la encendemos, esto es para no levantar la harina. Y agregamos el restante de la harina. Y vamos a agregar 2 cucharadas de vainilla. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video, espero te guste y seguimos batiendo solamente lo necesario y recuerda siempre raspar las orillas y el fondo de nuestro recipiente para que se mezcle perfecto y no tengamos grumos. Yo voy a dividir la mitad de la preparación para hacer también de chocolate. Voy a cernir una taza de cocoa y voy a agregar 2 cucharadas de leche evaporada y vamos a mezclar solamente lo necesario para que se integre, no hay que sobrebatir. Vamos a comenzar a hacer el relleno, que es el cheesecake. Vamos a cremar 200 gramos de queso crema, está a temperatura ambiente, y vamos a agregar 1/3 de azúcar. Batimos hasta que no tengamos grumos y vamos a agregar 2 huevos. Ya que se integró, vamos a agregar una cucharadita de vainilla transparente o la que tú prefieras. Yo esto lo hago para no agregar color. Y vamos a agregar 3 cucharadas de fécula de maíz. Este paso también lo puedes hacer con batidora manual. Vamos a raspar las orillas y el fondo de nuestro recipiente para confirmar que no tengamos grumos y esté bien mezclado. Cernimos 2 cucharadas de harina. Vamos a agregar un poco de la preparación de vainilla.
Agregamos la preparación de cheesecake a cada muffin. Y agregamos un poco de la preparación de vainilla en la parte de arriba. Horno precalentado 170 grados centígrados por 35 minutos. Recuerda que cada horno es diferente. Aquí vamos a hacer también los de chocolate. Vamos a hacer los mismos pasos. Aquí ya salieron del horno. Ya se los había mostrado al principio cómo queda por dentro. Y vamos a decorar. Yo lo estoy decorando con crema de mantequilla de vainilla con leche condensada. Ya está aquí en el canal. Te dejo el link en la descripción del video. Este sabor Ferrero y este es sabor café. Vamos a decorar estos cupcakes. Para esta preparación salen 24 piezas. Quedan realmente deliciosos. Espero lo intentes y me comentes qué tal te pareció. Aquí seguimos decorándolos. Una decoración sencilla, pero se ven deliciosos. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Mil gracias, saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo estos deliciosos vasitos de 3 leches marmolado. Comenzamos con los ingredientes. Aquí separé 3 huevos y vamos a batir las claras. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se va a ver más rápido. Ya que levantaron las claras, vamos a agregar media taza de azúcar. Se lo vamos a agregar de forma de lluvia. Y seguimos batiendo hasta que se deshaga y ya no haya grumos de azúcar. Y tengamos un merengue con picos suaves. Este paso vamos a hacerlo manualmente de forma envolvente. Yo voy a agregar la vainilla, que es una cucharadita de vainilla, a las yemas y vamos a revolverlas. Se las agregamos de forma envolvente las yemas a la preparación de claras. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Agregamos la media taza de leche. Mezclamos de forma envolvente. Vamos a cernir una taza y 1/3
que alrededor son 166 gramos de harina y agregué una cucharadita de polvo para hornear. Así vamos a ir integrando de forma envolvente. Tengan cuidado de no bajar la preparación. Yo tengo la cámara acelerada, aceleré un poco para que sea más rápido. Y agregamos el restante de harina. Esta cantidad es para un molde de 18 centímetros redondo. Por si solamente quieres hacer una cantidad, solamente la de vainilla. Aquí estoy utilizando un molde cuadrado de 23 centímetros, 23 a 24 centímetros. Vamos a vaciar la primera mezcla y vamos a distribuir por todo el molde. Este molde está con papel encerado, está forrado. Y comenzamos con el bizcocho de 3 leches de chocolate. Yo voy a quitar de la misma cantidad de harina, voy a quitar una cucharada y media porque vamos a agregar una cucharada y media de cocoa en polvo. Hacemos el mismo proceso, vamos a separar los 3 huevos y vamos a batir las claras. Ya que veamos que ya están levantadas, vamos a ir agregando media taza de azúcar de forma de lluvia, poco a poco. Batimos hasta que tengamos picos suaves y ya no haya granos de azúcar. Dejamos de batir, yo estoy agregando una cucharadita de vainilla a las yemas de huevo. Vamos a mezclarlas y agregárselo a la preparación de claras de forma envolvente. Recuerda que yo tengo la cámara acelerada. Voy a utilizar media taza de leche. Vamos a integrar la leche de forma envolvente y vamos a cernir la cucharada y media de cocoa en polvo y la harina y una cucharada de polvo para hornear. La harina era 166 gramos en total, pero le quitamos una cucharada y media de harina para agregar la cocoa en polvo. Vamos a integrarlo de forma envolvente y tener el cuidado de no bajar esta preparación. Y si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video, saludos y bendiciones. Y seguimos agregando la harina y la cocoa en forma envolvente. Y esta preparación de chocolate se la vamos a agregar en la parte de arriba de la preparación de vainilla. Así como está de las dos preparaciones, es para un molde de 24 centímetros, redondo esta cantidad. Yo estoy utilizando un cuchillo, pero puedes utilizar un palito para revolver. Primero hacemos como círculos, luego vamos para un lado y para el otro. Horno precalentado 180 grados por 55 a 1 hora o hasta que salga limpio el palillo. Así quedó el bizcocho recién horneado. Desmoldamos, ya está aquí frío y vamos a comenzar a dar los recortes para cada vasito. Este vasito es de 7 onzas. Puedes utilizar un cortador o un vaso. Yo estoy utilizando un cortador de galleta. Pero como está muy alto el bizcocho, no puedo hacerlo con el cortador y por eso estoy utilizando un cuchillo. Vamos a medirlo en el vaso, ver cómo queda. Entonces ocupa quitarle un trozo porque queda muy al ras y ocupamos dejar un poco más de espacio. Así vamos a ir realizando todos los cortes hasta completar.
Esos recortes también se vuelven a utilizar. Todos los sobrantes también se utiliza esos recortes. Nada se desperdicia. Seguimos cortando y dándole la altura necesaria para poder agregárselo a los vasitos. Aquí te muestro cómo estoy terminando de rellenar los vasos. Aquí voy a rellenar con los mismos recortes para completar un vasito. Y así vamos a ir realizando todos los vasitos. Tú puedes hacerlo en unos vasos más pequeños, igual de gelatina. Hay unos un poquito más chaparritos y pues te saldrían más cantidad. Pero se me hace muy buen tamaño este tamaño. Y es ideal para esas mesas de postres o para venta individual. Aquí con los mismos recortes vamos haciendo otro más. Y así vamos a ir utilizando todos estos recortes. Aquí te estoy mostrando todo el proceso de cómo los estoy realizando. Así con los recortes vamos a ir completando cada vasito. ¿Cuántos vasitos salieron? Salieron alrededor de 28 vasitos. Que depende, en ocasiones salen más, salen menos, según la cantidad que le agreguemos. Vamos a comenzar con las 4 leches. Para agregárselo estoy utilizando una lata de leche condensada, 250 mililitros de media crema. Vamos a mezclarlo. Una lata de leche evaporada. Y vamos a agregar 2 medidas de la misma lata de leche condensada de leche regular. Y voy a agregar 1,5 cucharadas de vainilla y 1,5 cucharadas de brandy. No saben qué delicia queda este bizcocho envinado, quedan muy ricos. Con la ayuda de una jarrita vamos a ir agregando la preparación de leche. Con esta preparación de leche alcancé a humedecer los 28 botecitos de pastel. Entonces es una cantidad muy buena. Yo les voy a agregar un poco de relleno, pero en lo personal así solo sin relleno queda muy rico con ese toque a licor. Aquí estoy utilizando mermelada de zarzamora. Así vamos a ir agregándoselo. Ya tú depende de qué tipo de rellenos vayas a agregar y también es el costo. Aquí estoy utilizando mermelada de fresa. Esta mermelada sabe muy rica. Es de la marca Puratos, no estoy promocionando nada. Es la marca que a mí en personal me gusta. Así vamos a ir distribuyendo y agregando la mermelada. En la orilla es mermelada de piña y este es Nutella. Recuerda que según qué relleno utilices es el costo de cada vasito. Para mí este vasito yo lo he dado, pero bueno, ya hace tiempo que ya no hago de estos, pero cuando hacía lo daba en 15 pesos, pero sin Nutella. Eso es otro precio. Aquí estoy utilizando un poco de crema para batir. Vamos a ir agregándoselo en la parte de arriba. Este no tiene ningún relleno. También quedan deliciosos. Y vamos a ir agregándoselo a todos estos vasitos. De esta preparación de bizcocho y tanto pastel, hago un pastel de 24 a 26 centímetros y casi utilizo la misma crema chantilly, solamente que sí es más relleno y depende del vasito también. Voy a agregar un poco de canela en la parte de arriba
y en el otro vamos a agregar un poco de cocoa. Como les había comentado, yo ya tengo mucho que ya no vendo individuales así, pero es una buena manera de darte a conocer, como saben, tus postres. Así vamos agregando las cerezas para terminar de decorar. Y pues aquí está este delicioso postre, un marmolado de 3 leches, ideal para vender o para mesas de postre. Pues espero te hubiera gustado, nos vemos en el próximo video. Gracias. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este postre viral de 2 ingredientes, pero para mejorarlo y darle más cremosidad vamos a agregarle otros 2 ingredientes más. Comenzamos con la preparación de chocolate. Aquí yo tengo 300 mililitros de leche o una taza y un cuarto. Esta leche está caliente. Batimos para que se disuelva y lo que queremos es dejarlo, esta preparación de la gelatina, que esté tibia. No tiene que estar totalmente fría, solamente tibia. Comenzamos, vamos a licuar. Aquí yo cometí un error, es de que no dejé más congelar, le faltaba un poquito más de congelar la leche. Esta es leche normal, no es leche evaporada, es leche normal. Son 300 mililitros, se lo vamos a agregar a la licuadora y vamos a agregarle 90 gramos de queso crema. Esto le da cremosidad y sabor. Una cucharada de cocoa en polvo, este le da mucho más sabor a chocolate. De verdad que queda muy rico con esta cucharada de cocoa. Licuamos de 1 a 2 minutos. Quise dejar esta parte del video y no hacer otra preparación de chocolate para que vean que todos cometemos errores. Y aquí el error que yo cometí es no dejar más congelar la leche. Tenía que estar más congelada, entonces por eso no hizo más espuma y no se ve más cremosa. Y también la preparación de la gelatina de chocolate estaba un poquito más caliente, entonces tiene que estar tibia más no caliente, por eso no hizo esa textura espumosa y cremosa. También tienen esta opción para mejorar el sabor de las bolsitas de gelatina instantáneas de sabor. De verdad que quedan más cremosas y con mucho más sabor, quedan deliciosas. Yo voy a utilizar este molde para gelatina, es de 6 onzas y el otro es de 10 onzas. Solo le voy a agregar un poco de la mezcla de chocolate para hacer las napolitanas. En la descripción del video te voy a dejar las cantidades y los ingredientes. Aquí vamos a utilizar 300 mililitros de leche, está caliente, y el sobrecito de gelatina sabor vainilla. Vamos a disolverlo y vamos a agregar una cucharada de vainilla. Este le da mucho más sabor. Yo voy a agregarle unas gotitas de colorante en gel para darle más color. Vean, aquí está la otra consistencia. Está más congelado. Así debe de quedar, a diferencia de la otra, estaba como un poco más líquida. Vamos a agregar 90 gramos de queso crema. Y licuamos por 1 a 2 minutos. A comparación de la otra preparación, está más cremosa. Vamos a agregar la preparación de la gelatina de forma de hilo. La preparación de gelatina debe de estar tibia para podérsela agregar. Aquí se ve la diferencia de la primera preparación, la de chocolate. Aquí se ve mucho más cremosa.
Debemos de trabajar rápido porque el ambiente es frío, entonces rápido se va a cuajar y no nos va a dejar trabajar. Agregamos la preparación en los moldes. Como les había comentado, está haciendo frío, entonces rápido se cuajó, pero tiene solución. Lo volvemos a llevar a licuar y así vamos agregándoselo a cada molde hasta que terminemos de agregárselos. Ya ven la consistencia y volvemos y se vuelve a cuajar y ya no nos deja trabajar. Volvemos a pasarlo por la licuadora. Comenzamos con el de sabor a fresa. Aquí estoy utilizando 300 mililitros de agua y un sobre de preparación de gelatina sabor fresa. Vamos a disolverlo y dejamos que quede la preparación tibia. Aquí tengo 350 mililitros de leche. Ese punto debe de estar casi congelada y la preparación de gelatina debe de estar tibia. Vamos a agregar a la licuadora. Agregamos la leche. ...90 gramos de queso crema y 150 gramos de fresas. Licuamos por 1 a 2 minutos. Esta preparación sabe muy rica, sabe a fresas con crema. De verdad queda muy rica, muy cremosa también. Te lo estás comiendo y está esponjadito y queda muy cremosa. Espero lo intentes. Aquí ya licuamos por 2 minutitos y vamos a agregarle la gelatina, la preparación de gelatina de forma de hilo. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Son 4 ingredientes en total. Recuerda que dijimos que estamos haciendo la receta de 2 ingredientes, pero yo cambié la leche evaporada por leche normal porque también queda. Y como estamos agregando el queso crema, no es necesaria la leche evaporada, pero si tú quieres agregárselo también es otra opción. Y agregamos un poquito más de sabor y más cremosidad. Vamos a agregárselo para hacer unas gelatinas espumosas napolitanas. De verdad que quedan súper riquísimas. Espero de verdad que lo intenten y me comenten qué tal les pareció. Tal vez ya probaron la de 2 ingredientes y puedan comparar con esta receta y decidan cuál les conviene o cuál sabe más rica. Es un postre de 4 ingredientes, pero tiene mucha cremosidad, mucho sabor y queda súper delicioso. Nos vemos en el próximo video. Gracias.